En el siguiente trabajo distinguiremos uno de los contenidos fundamentales del derecho civil, para lo cual es necesario mencionar que los individuos a lo largo de su existencia vivirán sucesos de naturaleza o del individuo que no se hace con el propósito de producir efectos legales, aunque éstas posteriormente se produzcan, ya que ningún hecho es jurídico por sí mismo. A estos acontecimientos humanos o naturales se les denomina hechos. Algunos serán hechos jurídicos y otros no. Esto va a sujetarse de la significación que tengan estos acontecimientos, es decir, va a depender de la consecuencia jurídica. Asimismo, analizaremos el acto jurídico, que no es un fenómeno como el hecho jurídico, sino toda una expresión de la voluntad o de un acuerdo de voluntades de su causante o causantes. Para que este acto exista, tenga el reconocimiento y genere efectos jurídicos, será necesario que en su integración se reúnan sus elementos, requisitos o condiciones que la ley exige. Debe haber elementos esenciales o de existencia y elementos de validez, pues faltando cualquiera de ellos, el acto no existiría, es decir, sería inexistente y produciría la nulidad absoluta, no causando consecuencias jurídicas. Se designa el hecho jurídico como todo acontecimiento capaz de producir efectos de derecho, muerte, accidente. En sentido general, es el acontecimiento, suceso o hecho natural al que el ordenamiento legal otorga una determinada trascendencia jurídica. Si en la producción de tal hecho ha intervenido la voluntad del hombre, estaremos ante un hecho voluntario que, si es valorado por el derecho como generador de consecuencias jurídicas, recibe el nombre de acto jurídico. Pero, si aún interviniendo la voluntad humana, las consecuencias jurídicas del mismo están previstas con independencia de dicha intervención, seguiremos estando ante un hecho jurídico. El efecto de un hecho jurídico puede consistir en la adquisición, la modificación o la pérdida de un derecho. Esta consecuencia dependerá del ordenamiento jurídico en el cual se enmarca el hecho. Los hechos jurídicos siempre se encuentran tipificados de manera objetiva en las normas. Entonces, podemos definir el hecho jurídico como todo suceso al que el ordenamiento atribuye la virtud de producir, por sí o en unión de otros, un efecto jurídico, es decir, la adquisición, la pérdida o la modificación de un derecho, íntimamente relacionado con el concepto del hecho jurídico, pero distinto de él. Se encuentra el llamado por la doctrina moderna elemento de hecho o supuesto de hecho, denominaciones con las cuales se designa el conjunto de circunstancias necesarias para que una norma jurídica sea aplicable. El hecho jurídico es cualquier acontecimiento que produce efectos jurídicos y cuya relevancia para el derecho consiste en la pura fenomenicidad, es decir, el puro resultado exterior, la simple mutación en la realidad, por ejemplo, la muerte o el nacimiento de una persona. Los hechos jurídicos en sentido estricto son acontecimientos naturales o comportamientos humanos, según los cuales es irrelevante la voluntariedad del comportamiento. Dentro de las divisiones del hecho jurídico, estos se dividen de acuerdo a su origen en los hechos humanos o hechos naturales. Los hechos humanos se distinguen en voluntarios e involuntarios. Los hechos voluntarios a su vez se dividen en lícitos o ilícitos. ¿Cuáles son los hechos lícitos? Los hechos lícitos se subdividen en actos o negocios lícitos y actos meramente lícitos. Los hechos ilícitos se subclasifican en dolosos y culposos. Características del hecho jurídico. El hecho jurídico reviste de ciertas características, comportamientos que producen efectos jurídicos. La consecuencia de un hecho jurídico es creación, modificación, transferencia o transmisión de un derecho. Pueden intervenir una o dos personas. Si el hecho jurídico es realizado solo por una persona, se le conoce a esta por el autor. Pueden ser unilaterales o bilaterales. Si son humanos, pueden ser voluntarios o involuntarios. Pueden ser actos jurídicos o no jurídicos. Ejemplos de hechos jurídicos: sobre la muerte de una persona, el divorcio, la compraventa, letra de cambio, pensiones alimenticias, divorcio controvertido, desastres naturales, un choque, robo o incumplimiento de pago.
jurídico en sentido amplio es aquel acontecimiento fruto del actuar humano que sucede en la vida social y produce un efecto jurídico porque así lo prevé el ordenamiento jurídico. El acto jurídico es un hecho en el que interviene la voluntad humana y es precisamente esta intervención lo que el derecho tiene en cuenta para determinar su efecto jurídico. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere que el sujeto sea capaz y legitimado. Como ejemplos de acto jurídico tenemos la registración del nacimiento de un niño, la renegociación de los intereses de una deuda, el arrendamiento de un terreno para producir, la compra de un inmueble, el pago de una deuda, el matrimonio civil entre dos personas, el nacimiento de una relación de trabajo por medio de un contrato y por último la firma de un acuerdo libre. Definición de acto jurídico y sus componentes. El acto jurídico es el acto humano con manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En toda norma que regula un acto jurídico se encuentra previsto hipotéticamente un supuesto de hecho, complejo, integrado por un comportamiento humano, acción o omisión, voluntario, lícito y que la gente haya querido el acto y haya querido sus efectos. El efecto consiste en crear una relación jurídica o en regularla, modificarla o extinguirla. El acto jurídico da vida a una regulación de intereses. Está destinado a tener una eficacia constitutiva o modificativa o extintiva de relaciones jurídicas. Los actos jurídicos pueden ser lícitos o ilícitos, morales o inmorales. Componentes. El acto jurídico es una manifestación de voluntad. Es necesario que la voluntad se exteriorice por medio de una declaración de comportamiento. Debe concurrir dos elementos. Elementos de existencia. Se denominan esenciales de tal manera que si falta alguno de ellos en el ámbito del derecho se considera al acto jurídico inexistente. Son requisitos de existencia la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades requeridas para la existencia del acto. Requisitos de validez. La voluntad no viciada, el objeto lícito, la causa lícita y la capacidad. En el área jurídica podemos decir que los actos son fuentes importantes de las obligaciones. Las obligaciones nacen entre voluntades de dos o más personas. Aquí se generan los contratos. Podemos decir que esto obliga a un acto y que eso trae una consecuencia por un hecho que se genera. También podemos decir que hay actos que prohíben y que eso generan unas sanciones. También decimos que el acto es voluntario, es un hecho voluntario de las personas donde intervienen la inteligencia y la voluntad. Estas son facultades de los seres humanos. Podemos decir en resumen que el acto jurídico es una fuente importante que se generan obligaciones. Muchas gracias. El estudiante Caterina Campoverde y a continuación ejemplificaré los componentes del acto jurídico. Para que un acto jurídico sea considerado como tal, debe tener elementos para que se reconozca su existencia, así como cumplir con requisitos que le otorguen validez. Ejemplificaremos uno por uno. Como primer punto tenemos la manifestación de la voluntad. La forman figuras como los contratos, otorgar un testamento, la aceptación o repudiación de una herencia, renunciar a un derecho, la adopción, la creación de una sociedad mercantil, etc. El resultado lo conformarán los efectos jurídicos que produce el contrato firmado, el testamento otorgado, la aceptación de la herencia o la renuncia de un derecho. Segundo, el objeto. La inscripción de un nacimiento de un niño es el bien jurídicamente titulado, es decir, el bien o el derecho que es protegido por la Constitución, el cual puede ser la vida, la integridad corporal, la vida sexual, la propiedad privada, entre otros. La solemnidad como último punto. Algunos actos son solemnes porque sin la voluntad del Estado a través de la autorización del funcionario que la ley la establece no existen en el caso del divorcio, la adopción, el matrimonio,
en los que no basta la voluntad de las partes ni el objeto posible, pues requieren además la sanción o autorización del Estado. Gracias. Entonces, como conclusión, tenemos que las principales diferencias entre el acto y el hecho jurídico las podemos ver a continuación. Como hecho jurídico, acciones que tienen consecuencias jurídicas, pero no tienen como elemento principal la voluntad humana de conseguir consecuencias jurídicas. Un ejemplo es el nacimiento, como ya lo habíamos hablado, que es un hecho jurídico que no tiene voluntad humana de generar consecuencias jurídicas, pero aún así se generan. Por otra parte, el acto jurídico son acciones que tienen consecuencias jurídicas, pero que tienen como elemento principal la voluntad humana. Se quieren conseguir consecuencias jurídicas. Un ejemplo es el testamento, un acto jurídico que tiene voluntad humana de generar consecuencias jurídicas. Un acto jurídico es una manifestación de la voluntad para crear, modificar, transferir o extinguir un derecho, con un resultado favorable para quien promueve la acción. Un hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. Dichas consecuencias pueden incentivar la creación, modificación, transferencia o extinción de un derecho. Si bien todo acto jurídico es un hecho jurídico, solo los hechos jurídicos que sean de origen humano, lícito y voluntario pueden considerarse actos jurídicos. Muchas gracias.